En esta ocasión nos vamos a referir a los núcleos grises de la base. En primer lugar vamos a dar el concepto fisiológico de su funcionamiento y es la planificación motora. Esto implica que la actividad motora puede ser de diferentes tipos, es decir, tengo una actividad motora voluntaria que siempre va a estar precedida por un proceso mental, una actividad motora involuntaria, se puede decir, que es automática, es decir, que va surgiendo, como en este momento estoy haciendo mímica, de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, al caminar yo voy a hacer que los brazos se balanceen con una actividad de equilibrio y esto sale automáticamente, de ninguna manera es una actividad voluntaria. Y también tenemos la actividad refleja, que ya sabemos que ante un estímulo va a surgir una respuesta que también es involuntaria, es decir, hay una contracción muscular que también es una tercera forma de respuesta motora. Desde el punto de vista evolutiva, podemos también hacer una clasificación filogenética de los núcleos grises de la base. En primer lugar, vamos a volver a hacer el concepto de que cuando el sistema nervioso central está formado por una sustancia blanca y una sustancia gris, y que cuando la sustancia blanca son axones que ascienden o descienden o asocian zonas del cerebro, y la sustancia gris son acúmulo de cuerpos neuronales. Y siempre que utilizo el término núcleo, significa una población neuronal rodeada de sustancia blanca. Estos núcleos grises de la base van a llamarse también estriado, es decir, yo dentro de un hemisferio cerebral y dentro del otro hemisferio cerebral voy a tener núcleos como los que estoy dibujando, que van a recibir el término de estriado. Y entonces, haciendo la clasificación que había mencionado, yo voy a tener un arquiestriado que va a corresponder a la amígdala o núcleo amigdalino. Voy a tener un paleoestriado que corresponde al núcleo globopálido. Y voy a tener un neoestriado, es decir, lo nuevo desde el punto de vista evolutivo, que corresponde a dos núcleos, el caudado y el putamen. Del núcleo amigdalino nos vamos a referir en otro tema, que es especialmente las emociones, ya que la amígdala es un núcleo que forma parte del sistema límbico, y muchas veces he utilizado una regla mnemotécnica para referirme a la amígdala, que de ahí van a surgir el miedo, la ira y la repugnancia o el asco, y vamos a hablar sobre el funcionamiento del putamen, caudado y globo pálido. Aquí hay que hacer una aclaración, que estos no son todos los núcleos grises de la base, que tenemos por ejemplo el núcleo subtalámico de Lewis, y hay otros núcleos que no los vamos a mencionar porque estas charlas están dirigidas a mis alumnos que son de psicología y de psicopedagogía, y que por lo tanto no vamos a lograr los conceptos profundos que requiere un estudiante de medicina, pero sí conceptos claros, y entre todos estos núcleos va a existir toda una serie de contactos y circuitos neuronales que funcionan, por supuesto, eléctricamente y especialmente químicamente. Es decir, hay una serie de descarga de neurotransmisores. El neoestriado o caudado y putamen lo vamos a juntar en un solo dibujo. El paleoestriado o globo pálido va a estar definido por este dibujo,
y estos son los tálamos. En el mesencéfalo, para tener una actividad conceptual, yo voy a tener dos núcleos que también son núcleos de sustancia gris, pero que no son núcleos grises de la base, pero que actúan en relación con estos, que son los locus niger o sustancia negra. Entonces, vamos a dibujar un solo circuito como un aspecto de tipo conceptual. Vamos a magnificar estos dibujos y, por ejemplo, en el neoestriado vamos a decir que vamos a tener unas células que se denominan células espinosas que van a producir un neurotransmisor denominado acetilcolina. El globo pálido, y también en el neoestriado voy a tener unas células que van a producir un neurotransmisor inhibitorio, es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, que es el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Vuelvo a repetir, inhibitorio. La acetilcolina es excitatoria. Estos van a descender los axones o fibras nerviosas que van a liberar GABA hasta la sustancia negra, que está, hemos dibujado a este lado, en el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, en la sustancia negra, yo voy a tener unas células que se denominan dopaminérgicas, que también son inhibitorias. Entonces, aquí el concepto está en que tiene que existir un equilibrio entre el funcionamiento de estos neurotransmisores. Por un lado voy a tener la acetilcolina, que tiene que estar en equilibrio con la dopamina. El primer ejemplo: si las células dopaminérgicas, que son inhibitorias, por X o Z se lesionan y son muy frágiles a lesionarse con la edad avanzada, va a disminuir la producción de dopamina. Si disminuye la producción de dopamina, disminuye la inhibición que va a existir sobre las células colinérgicas. Estas células van a producir más acetilcolina al desaparecer la inhibición sobre ellas. Y al producirse más acetilcolina, se estimula mucho más a las GABA, aumenta la producción de las GABA, y las GABA van a inhibir mucho más a las dopaminérgicas. Quiere decir que el desequilibrio va a ir aumentando cada vez más la producción de acetilcolina y disminuyendo cada vez más la producción de dopamina. Este desequilibrio de los neurotransmisores va a tener una manifestación clínica. Y esa manifestación clínica, por descenso de la dopamina, es la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad de Parkinson está prácticamente clínicamente mostrada con una reducción de la actividad motora. Y aquí no nos tenemos que engañar que el temblor de la persona que padece la enfermedad de Parkinson, que es un temblor especialmente de estos tres dedos, lo que nosotros los médicos lo definimos como un temblor de tipo cuentamonedas, es por el exceso de acetilcolina. En cambio, esta reducción de dopamina nos lleva a una reducción
de la actividad motora, una bradiquinesia con aumento del tono muscular. Entonces, los pacientes no van a poder desarrollar actividad motora. Ellos, al aumentarse su tono muscular, que en este caso lo definimos como rigidez, no va a permitir al paciente poder moverse como normalmente lo hacía. Es más, tenemos signos clínicos o semiológicos que cuando hacemos un examen a un paciente, incluso es tan dura la articulación por este aumento del tono muscular que lo llamamos el signo de la rueda dentada, porque la articulación va como soltándose a través de una rueda que nos imaginamos que existe en la articulación. Esta actividad, que se nota muy claramente en muchos pacientes que ya están muy afectados, lleva a una falta de producción de emoción desde el punto de vista de contracción facial. Entonces, hay una falta de movimiento facial que lo definimos como amimia o la cara del jugador de póker, es decir, vuelvo a repetir, falta de una expresión emocional en toda la cara. Generalmente la persona de mucha edad quiere desarrollar la marcha y no lo puede hacer, lleva el cuerpo hacia adelante y luego los pies van a ir a pasos muy cortitos por esta bradiquinesia o disminución de la actividad motora. Ahora vamos al otro ejemplo, donde las células que pueden estar lesionadas pueden ser las que producen acetilcolina. En ese caso va a haber una reducción de la acetilcolina y por lo tanto va a haber una reducción de la estimulación de las células GABA. Al haber una reducción de la producción de células GABA, esta reducción del neurotransmisor va a disminuir la inhibición sobre las células dopaminérgicas. Por lo tanto, aumenta la producción de dopamina. Al aumentar la producción de dopamina, la dopamina va a inhibir más aún la actividad de la acetilcolina, haciendo que cada vez haya más dopamina y cada vez haya menos acetilcolina. Este nuevo desequilibrio va a llevar también a una manifestación clínica que es lo opuesto, que son movimientos involuntarios. Estos movimientos involuntarios que surgen a pesar de que el paciente quiera no se liberen estos movimientos, igual se producen y vamos a tener dos tipos de movimientos claros, que son las coreas y las atetosis. Las coreas. Tenemos dos enfermedades clásicas con movimientos coreicos, que los movimientos coreicos son movimientos involuntarios en la cara, y especialmente en las articulaciones proximales. Estamos hablando de los hombros, cara, lengua, boca. Y son dos tipos de coreas las más conocidas. Una, que es la corea de Sydenham, que es parte de una enfermedad infecciosa, que es llamada la corea de Sydenham. La corea de Sydenham, vuelvo a repetir, es parte de la fiebre reumática. El estreptococo, cuando produce infecciones en la vía aérea superior, sea faringe, sea amígdalas en los niños, especialmente estas infecciones a repetición, va a producir una reacción inmunitaria en la cual puede verse afectadas las articulaciones, es decir, dolores articulares, por eso el término de reumático. Por supuesto va a haber una infección que produce fiebre, por eso el término fiebre reumática, pero que esta actividad entre la bacteria que es el estreptococo y el sistema inmunitario puede dañar al corazón produciendo una endocarditis, es decir, una alteración, una inflamación de toda la cara
la superficie interna del corazón, dañando especialmente las válvulas que están entre las aurículas y los ventrículos, y cuando esta llega a alterar el cerebro, produce una encefalitis donde va a haber una alteración en los núcleos grises de la base. Y como manifestación clínica hemos mencionado este tipo de movimientos involuntarios. El tratamiento es muy fácil, el estreptococo es muy sensible a la penicilina, entonces a estos niños se hace tratamiento con este tipo de antibiótico y en pocas semanas van a desaparecer los movimientos coreicos. La otra enfermedad clásica de movimientos coreicos es la corea de Huntington. Esta es una enfermedad de transmisión genética, es decir, se la transmite familiarmente y esto nos va a obligar a una planificación familiar porque si no lo tiene una generación puede tener la siguiente y además de los movimientos involuntarios esta enfermedad va a llevar a una degeneración cerebral global llevando a una demencia a este tipo de pacientes. Las acriptosis hoy en día se ven poco. Los pacientes que antes tenían los niños recién nacidos con una alteración por incompatibilidad sanguínea, es decir, la madre podía tener un RH en la sangre y el padre otro. El primer niño en el embarazo podía llevar el RH del padre, es decir, y en el embarazo no va a haber ninguna reacción de la madre porque no hay contacto entre sus sangres, pero sí al nacer. Y esto va a llevar a una respuesta inmunitaria de la madre que va a producir anticuerpos contra ese RH que no es el que tiene la madre. Si en un segundo embarazo el niño nace o la niña nace otra vez con el RH del padre, sí ya puede haber una reacción desde el punto de vista inmunológico de la madre hacia la sangre del niño y esto puede llevar después del nacimiento a una gran destrucción de glóbulos rojos, depositándose la hemoglobina en la vasculatura fina en estos núcleos grises de la base y llevaban a una alteración de los niños que a veces nacían sin audición, con grandes alteraciones y con movimientos involuntarios de tipo coreico y atetósico, o sea, coreotetósico. Esto ha disminuido ostensiblemente por los cuidados que hay en los controles prenatales. Entonces ya se sabe que puede el RH del padre y el RH de la madre y se puede evitar este tipo de alteraciones en los recién nacidos. Creo que el concepto de este equilibrio de neurotransmisores es muy claro y nos lleva a la posibilidad de una reducción de movimientos o la liberación de movimientos automáticos cuando no tienen un objeto. Vamos a borrar la pizarra. Y vamos a explicar cómo en realidad estos núcleos grises de la base van a cumplir esta función de la planificación motora. En primer lugar, la eferencia de todo el funcionamiento de los núcleos grises de la base recae sobre el globo pálido. Entonces, otra vez magnificamos este dibujo. Yo tengo el neoestriado, yo tengo el globo pálido y yo tengo el tálamo. Este globo pálido va a actuar sobre el núcleo ventroanterior del tálamo. Estas células del núcleo ventroanterior del tálamo van a actuar en la corteza cerebral, en un área que cumple la función de la planificación motora, que es el área motora secundaria. Y las células piramidales de esta área motora secundaria también van a modular, van a regular el funcionamiento de estos núcleos grises de la base. Entonces, repitiendo, los núcleos grises de la base tienen una actividad de planificación motora. Esto se hace
en una modulación que estos van a ejercer sobre el área motora secundaria, pero siempre a través del tálamo, a través del núcleo ventroanterior que va a funcionar sobre esta área motora secundaria, pero esta área motora secundaria también modula y regula el funcionamiento de los núcleos grises de la base. Esto es un tema corto, pero es un tema que hay que comprenderlo bien. Vamos a estar en el próximo contacto a través de un video que nos vamos a referir al tálamo específicamente como un distribuidor de información, de toda la información que llega a la corteza cerebral. Muchas gracias.